Esta es la meditación número 36 de la serie Transformados para hacer la diferencia. La serie está basada en la primera carta de Pedro. Soy el pastor Rafael Pola y vamos juntos a dar lectura al pasaje correspondiente al día de hoy. Como es usual, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente y el capítulo 4, versículo 19 dice de esta manera: de modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Con este verso estamos llegando a la parte final del capítulo 4. Qué bendición que estemos juntos leyendo la palabra del Señor. Oramos con solidaridad, con acompañamiento por la iglesia perseguida. Siempre en la historia de la humanidad ha habido etapas y lugares en donde la iglesia es perseguida y esto no deja de ser real en nuestro tiempo. Bendecimos al Señor porque en el contexto de nuestro país, en términos generales, no hay una persecución física para la iglesia, aunque sabemos que hay en algunos poblados y regiones situaciones difíciles para los hermanos de nuestra misma fe, para quienes siguen también a Jesús, como lo hacemos nosotros. Gratitud porque Él nos mantiene al margen de este sufrimiento y oración de intercesión por quienes están sufriendo. Decíamos en estos días que se ha hecho muy popular la frase "pare de sufrir". Pero esta frase, si bien se refiere a una iglesia muy conocida por el uso que hace de los medios de comunicación, también valdría para la medicina, para la terapia, para las religiones, para las ideologías. Todos de una u otra forma le ofrecen al ser humano mitigar, paliar o detener su sufrimiento. Si hablamos de analgésicos, este es el aspecto médico. Y si asistimos con el terapeuta, es para tratar con nuestro dolor emocional. Recuerdo un hermano que fue asistente a una iglesia donde yo pastoreé por varios años, que sufría de una enfermedad muy peculiar. No sentía dolor, así que se pasaba junto a un mueble y se golpeaba o se cortaba, no lo sentía. Y de repente se descubría con moretones en su cuerpo, incluso con sangre, si se hubiera cortado y no se hubiera percatado de ello. Con él recordé, aprendí que el dolor es importante porque es una señal de que hay algo que debemos de atender. ¿Qué te hace llorar? Es algo que debemos de atender. Tu tablero de la vida tiene un foquito encendido cuando algo te provoca llanto o angustia o ansiedad. Pero Pedro señala que hay dos tipos de sufrimiento: un foquito de un tipo y otro de otro tipo. Hay uno que nos muestra que hay consecuencias dolorosas ante un mal comportamiento, y hay otro que también nos muestra que hay dolor como consecuencia de un buen comportamiento. Pedro dice, el segundo tipo de sufrimiento, ese le agrada a Dios. ¿Cómo tratamos con el sufrimiento que agrada a Dios? Porque a nadie le gusta sufrir sin importar la causa del sufrimiento. Hay algunas enseñanzas prácticas que desprendemos de este verso. Primero, no olvides que si sufres a causa de Cristo, si sufres por hacer el bien, ese sufrimiento le agrada a Dios. En segundo lugar, cuando enfrentas etapas en tu vida que implica algún dolor por causa de tu fe, mantente siempre en el carril correcto.
Es decir, no desistas, persevera, persevera en hacer el bien, porque a veces las personas se cansan pensando que es inútil mantener la verticalidad, la rectitud, la bondad y la fe. Las adversidades son como la corriente que tiene que remontar el salmón río arriba y que lo hace muy diferente al salmón que se cultiva en estanques. Así que no desistas. En tercer lugar, confía en Dios. Las adversidades son una oportunidad. Cuando sufrimos, cuando somos rechazados, cuando enfrentamos hostilidad, es justamente el terreno en el que nuestra fe es atacado, porque la tentación en realidad tiene que ver con que quitemos nuestra confianza del Señor. Por eso Pablo, se preguntaba, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Y hacía una lista de cosas que podrían ser amenazantes. Cuando enfrentas adversidades, sufrimientos, rechazo, hostilidad, recuerda, mantén siempre tu confianza en Dios. Pedro nos recuerda, él lo experimentó, que las cosas se pueden complicar. Siempre es posible bajar un peldaño más en la escalera. Podemos perder la fuerza, la tranquilidad, la salud, pero si algo nunca hemos de perder es nuestra confianza en Dios, porque dice Pedro, Él nunca nos va a fallar. En el mundo contemporáneo se trata de una hostilidad diferente, de esa hemos hablado ya en algunas ocasiones, y tiene que ver con la actitud de rechazo a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de pensar, a los valores que sostenemos, a nuestros principios que rigen el comportamiento como cristianos. Ayer, un mundo fruto del testimonio del cristianismo desde la perspectiva histórica, sus valores, sus principios unificaban a la sociedad, pero hoy son motivo de polémica, de debate, de discordia, de hostilidad, incluso de persecución. Mantener tus convicciones, tu fidelidad al Evangelio puede tener un costo, pero no se puede negociar con el mal, no podemos negociar con el mal renunciando a lo que creemos. Sabemos que nuestras creencias no son como una piedra inmovible, inmodificable. La historia nos muestra que hay temas que conviene revisar, pulir, matizar, prácticas incluso erróneas que debemos de abandonar y tradiciones que nunca han sido positivas porque van en sentido contrario a nuestra fe. Por eso, la Iglesia de Jesús vive en un proceso permanente de renovación, de transformación, de reforma. Defender tu fe y tus creencias no quiere decir que la Iglesia de Jesús vive en un pasado inmodificable. No podemos ni debemos pensar que el pasado siempre es mejor y que debemos defenderlo a toda costa, porque la historia nos muestra que justamente el Espíritu del Señor es un soplo de aliento, de renovación y de cambio. El Señor, como dice esta serie, nos transforma para hacer la diferencia. Debemos entonces ser muy sabios para entender la diferencia entre aquello que es esencial y lo que es secundario, lo que es de fondo y lo que es superficial. ¿Cuántas lágrimas se derramaron? ¿Cuántas fraternidades se perdieron? ¿Cuántas iglesias se dividieron por el uso o no de algunos instrumentos musicales? Hoy es un tema superado y a la distancia lo vemos como un craso y torpe error. Pero es un buen indicador para entender que se han librado luchas muy dolorosas que al final de cuentas mostraron su falta de relevancia. Pero hay otras, las que tienen que ver con los innegociables, con los esenciales. Esas luchas hay que mantenerlas, que son las que tienen que ver con el amor,
con la fe, con la esperanza, con la justicia, con el bien, con la salvación. Son batallas que hay que pelear hasta el último suspiro y hasta el último momento de nuestra vida.